Miren, vamos a hablar de un tema sumamente importante, muy serio, ¿ya? Porque creo que no está, este problema no está muy lejano a nuestro círculo familiar. El Alzheimer es un problema que afecta a muchos peruanos, a los adultos mayores, y es una enfermedad muy, muy triste, muy penosa. Lo que nosotros no sabemos es quién finalmente va a poder sufrir de Alzheimer en su vida, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un problemita en el ojo, como que te va avisando de una manera más clara, por decirlo así, ¿no? Porque vas perdiendo la visión, tienes un problemita, ¿no? Y hay enfermedades que son pues reversibles, que sí se pueden curar, se pueden operar, se pueden tratar. En el caso del Alzheimer, no. No. ¿Se podría controlar en cierta medida? Sí. ¿Ok? Pero no se cura. No se cura. Y hasta ahora, pues, la ciencia no ha descubierto en sí el por qué se origina, ¿no? ¿A qué se debe esto? Y cómo, obviamente, prevenirlos. Es una enfermedad que es muy difícil de prevenir. Y para eso, pues, el doctor Miguel Villavicencio, que es neurólogo del Hospital 2 de Mayo, nos ha venido a visitar el día de hoy para hablar acerca del Alzheimer y hablar de la calidad de vida que los pacientes de Alzheimer se merecen. ¿Sí o no, doctor? ¿Cómo está? Creo que es un tema crucial e importante hablar del Alzheimer, en vista de que en el 94 justamente la Organización Mundial de la Salud le da un énfasis y un enfoque distinto en donde ya le conmemora un día importante, porque más que de repente visualizar o saber tanto esta patología, era qué tanto impacto tiene sobre la sociedad, qué tanto impacto tiene sobre los cuidadores y qué tanto impacto tiene sobre las familias que tienen una persona con Alzheimer. Y es así, darle más información a las personas que sufren de esta y que tienen riesgo de esta. Justamente en el 2011, varios estados en Estados Unidos, por ejemplo, California, invierten bastante dinero para seguir estudiando esta enfermedad, en donde evidentemente está dentro de las enfermedades degenerativas, que quiere decir que una vez que empiezan, ¿sí?, no hay forma de que se reviertan. Entonces, con el Alzheimer es una enfermedad obviamente degenerativa que tiene que ver con la muerte en ciertas partes del cerebro, que tiene que ver bastante con lo que es la memoria y hasta cierto punto con problemas conductuales. Y esto, al final de cuentas, genera al paciente dependencia social. Y efectivamente entra a catalogarse como demencia. Es aquel paciente que tiene deterioro cognitivo o en ciertas áreas cognitivas, ¿sí?, y que esto les va a generar dependencia. Evidentemente estamos hablando de demencia. La demencia más frecuente es el Alzheimer. Casi 70% de las demencias que se presentan son tipo Alzheimer. Hay otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, la demencia vascular, la demencia por depósitos o cuerpos de Lewy y ese tipo de cosas, pero evidentemente el Alzheimer tiene una franca predominancia en lo que es frecuencia. Lo que sí, efectivamente, antes se hacía el diagnóstico, obviamente, cuando había problemas conductuales, de comportamiento, ¿no? Evidentemente, cuando el abuelito se perdía en las calles, cuando evidentemente ya había pérdida de memoria, no podía reconocer a la familia, pero hoy en día se sabe que el diagnóstico se puede hacer mucho más precozmente, en vista de que también hay factores de riesgo que hacen de repente que la enfermedad se presente como tal. Es una enfermedad, evidentemente, asociada bastante a la edad. El factor de riesgo, como otras enfermedades que existe, es netamente la edad, ¿sí? Hoy en día la gente vive más, por lo tanto tiene mayor probabilidad de hacer enfermedades degenerativas y una de ellas es el Alzheimer. Evidentemente, toda persona que de repente tiene problemas en el comportamiento y más que todo en la memoria, efectivamente hay que ver si estamos frente a una persona que tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer. Independientemente del cuadro de fondo, esta patología le va a generar ¿qué cosa? Dependencia al paciente. Es una persona que no sabe lo que le pasa, prácticamente vive a espaldas de lo que le pasa, pero la familia, que es la que te cuenta y viene a la consulta, efectivamente te cuenta todo este trasfondo y evidentemente hay que hacer todo un énfasis en el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas tempranos del Alzheimer, doctor? Evidentemente,
Hay que empezar primero descartando problemas secundarios, hipertensión, tiroides, problemas que puedan simular una demencia parecida. Una vez que se ha hecho esto, la característica plena es los olvidos, ¿no? Los olvidos. El paciente Nombres, fechas. No, primero hay diferentes tipos de memoria y evidentemente el Alzheimer se acopla o básicamente hace perder un tipo de memoria muy frecuente, es la memoria episódica. Cada vez que recordamos algo hay un dónde y hay un cuándo. La fecha que te casaste, por ejemplo, la fecha que conociste a la primera persona de tu vida, hay un dónde y un cuándo. La persona con Alzheimer empieza a perder ese tipo de memoria. Muchas personas con Alzheimer empiezan con cambios de comportamiento también. Entonces, independientemente de estos cambios de memoria, empiezan con problemas de comportamiento. Y esos olvidos que de repente se puedan tornar eventuales, se vuelven más frecuentes. Y al final de cuentas, ¿dónde nos hace caer? Porque la persona en este caso no lo detecta. ¿Quién lo detecta? Los que lo cuidan o los que están alrededor. Muchas veces la depresión, eventos depresivos, un cuadro de ánimo, por encima de los 65 años, hay que sospechar que no esté en el trasfondo una enfermedad de Alzheimer. Entonces, los olvidos, normalmente que se presenta una persona adulta por encima de 65 años, más cambios de conducta, más alteraciones en el estado del ánimo, y esto, o agitación en las noches, hay muchos abuelitos que evidentemente, o la familia te reporta que no pueden conciliar el sueño. El sueño en la noche están despiertos y en la mañana están dormidos. Ese tipo de situaciones se va adelantando a lo que es el cuadro de fondo, que es el Alzheimer. Entonces, la persona, los cuidadores van a la consulta relatándote todos estos procesos. Y evidentemente el diagnóstico se hace a la cabecera del paciente, recopilando toda esta información y evidentemente descartando cosas secundarias. Y después hay que hacerles pruebas psicométricas, que más o menos dura 2 horas, lo hace el neuropsicólogo y evidentemente te da básicamente qué parte de la memoria está perdiendo. Con la clínica del paciente, con estas pruebas psicométricas, podemos acercarnos fuertemente al diagnóstico del Alzheimer, ¿no? Ajá. Ahora, doctor, bueno, hablamos acerca de estos síntomas tempranos, ¿no? Pero ya yo, pues, como hijo, tengo el diagnóstico de mi padre que está sufriendo de Alzheimer, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que tiene que seguir este paciente de Alzheimer, ¿no? Y también, ¿cuál es la terapia o el trabajo que debe de llevar esta familia para aprender a convivir con una persona con Alzheimer? Un dato, le ha dado énfasis a algo que es muy importante en esto. Primero el tratamiento es multifactorial. Lo hacemos los neurólogos, se puede dar tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, básicamente usamos muchos psicofármacos porque tenemos que estabilizar la conducta, el ánimo, tenemos que ver que este paciente no se agite durante las noches. Asociado a todo esto, también tenemos que darle tratamiento no farmacológico, en donde básicamente es la terapia de apoyo, ¿sí? Los cuidadores también en este aspecto también ayudan a fortalecer conductas en el paciente y evidentemente algo que sí refuerza mucho es no aislarlo al paciente, ¿no? La idea es incluirlo en el calor o en el núcleo familiar y en donde la persona que tiene Alzheimer tenga hacer sus actividades, no aislarlo, que es algo que a veces lo hacemos de manera indirecta, sin conocer a veces, pero lo más importante es no aislar al paciente y que sea parte de lo que es el núcleo familiar, obviamente viendo siempre las previsiones secundarias. Y básicamente, y lo más importante es evitar los eventos secundarios que por la edad podrían preceder, la hipertensión, la diabetes, que podrían, en este caso, en una persona que ya tiene Alzheimer, exacerbar que este problema pueda acelerarse. A veces somos no vemos bien el problema, pero podríamos presentar el proceso de cuidado, evidentemente, de la persona con todo lo que, viendo la parte farmacológica y no farmacológica, para que en todo esto la familia y la persona que tiene Alzheimer lleve una calidad de vida adecuada y también los cuidadores, porque hoy en día también se habla de los otros enfermos, ¿no? Porque ellos son los que llegan tarde al trabajo, se estresan rápido y básicamente tienen problemas de depresión, ansiedad por cuidar a esta persona con Alzheimer. Entonces, tiene un impacto fuerte, más que dar un solo fármaco que te va a curar el
enfermedad de Alzheimer, el tratamiento es básicamente multifactorial. Doctor, cuando hablamos de Alzheimer, estamos hablando también de demencia. Efectivamente, hace un rato mencionaba que está dentro de los cuadros que llaman las demencias. Hay diferentes tipos de demencia. Hablamos de demencia cuando hay deterioro en las funciones cognitivas de cualquier persona, evidentemente adulta mayor, ¿no? Y efectivamente esto le va a generar dependencia familiar, y evidentemente después de eso le va a generar básicamente que la persona esté aislada. Hay diferentes tipos de demencia. Una de ellas más frecuentes es la enfermedad tipo Alzheimer. Dependiendo del tipo de memoria que esté perdiendo, podríamos enfocarlo a qué tipo de enfermedad o qué tipo de demencia está yendo la persona. Porque obviamente no solo el Alzheimer es la única demencia que existe. Existe demencia frontotemporal, que tiene otros aspectos clínicos, una demencia vascular que hace un rato les mencionaba, que tiene que ver con infartos, pequeños infartos o múltiples infartos que van a generar también las mismas características, pero con otras peculiaridades. Ahora, ¿una lesión cerebral traumática te podría originar un Alzheimer? No tanto así. A lo que usted mencionaba, un trauma severo, una hemorragia grande, te podría generar una demencia con todo eso en el futuro, pero de tipo vascular, porque el evento fue traumático, fue sangre, ¿no? Con todas las características. Lo que sí tenemos que ver en el Alzheimer es de que es una enfermedad que empieza y difícilmente se puede revertir. ¿Por qué no hemos avanzado tanto en Alzheimer, quizá acá en el Perú o también en otros sitios? Porque se dice que hasta 2 décadas antes ya hay cambios en el cerebro de la persona que va a tener Alzheimer. Entonces, es ahí donde la ciencia ahorita no puede combatir, porque evidentemente de repente Miguel Villavicencio, que a los 75 años va a ser Alzheimer, de repente a los 45 años ya hay cambios en el cerebro que va a hacer de repente que tenga el Alzheimer. Y cuando a los 65, 75 años ya hace el Alzheimer, ya el cerebro ya está con unos cambios ya irreversibles. Y es por eso que hoy en día la terapia a lo que va es modificadora básicamente de la enfermedad. Señores, son las 5:49 de la tarde. Estamos en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Exitosa Noticias y Exitosa Go. Vamos a abrir nuestras líneas, así que marquen nuestros teléfonos el 251-9422, 251-9422 y el 467-4499, 467-4499. Estamos acompañados del doctor Miguel Villavicencio. Él es neurólogo del Hospital 2 de Mayo. Estamos hablando acerca del Alzheimer. El día de ayer fue el Día Internacional, ¿no? Del Alzheimer. Día Mundial, en donde todos los colectivos, claro, mencionaron, se hicieron muchas actividades. Justamente con el Día del Alzheimer, vuelvo a recalcar, a veces la información es poder, entonces se le da bastante información a los familiares en cuanto a esta patología, porque a veces piensan de que es lo último que les puede pasar, pero se puede hacer mucho en verdad. Ahora, ¿hay una estadística ya cercana, doctor? Siendo una patología en el Perú, la estadística general va entre 4% a nivel mundial, pero en el Perú sí hay reportes. El doctor Nilton Custodio en reportes ha mencionado que en el Perú básicamente fluctúa entre 6% de la población adulta mayor por encima de 65 años ya tiene Alzheimer. Es un porcentaje alto, ¿ah? Es bastante alto. Entonces, el factor de riesgo es la edad. La gente está viviendo más. Entonces, de hecho, que estamos frente a algo de repente en donde se vuelva de repente en el curso del Alzheimer, se va a volver como la hipertensión, como la diabetes, donde evidentemente una enfermedad crónica que se pueda manejar y se pueda revertir, se puede controlar hasta cierto punto. Solo que ahorita, como no se sabe la causa específica, no se puede atacar. Claro que sí. 251-9422 y el 467-4499. Aló, buenas tardes. Exitosa. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. Doctor Villavicencio. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el tema de los fármacos y el Alzheimer, y específicamente sobre la amamentina, que muchas personas creen que es una panacea, pero realmente, como hay que calcular en términos de costo-beneficio, realmente esa pastilla es de utilidad para el paciente que está en un estado, digamos, intermedio, o es simplemente gastar la plata y no obtener ningún beneficio. Quiero que sea buena pregunta. Con su respuesta. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. En cuanto a la memantina en el tratamiento del Alzheimer, el tratamiento es individualizado. Lo primero.
hay que ver qué factores tiene esta persona para haber recibido la memantina. La memantina es un medicamento que está dentro de la terapia farmacológica en donde que pueden modificar el curso de la enfermedad, pueden enlentecer. Se ha visto que esta memantina en cierto grupo de pacientes se le da para el Alzheimer leve y moderado. Para el Alzheimer severo, básicamente no hay mucho. Entonces hay que siempre categorizar al paciente, hay que ver qué factores tiene, porque no todos los pacientes que tienen Alzheimer leve moderado pueden recibir memantina, aunque estén con características, porque puede ser de repente que tengan una enfermedad de fondo, hipertensión quizá, o otro tipo de enfermedad que puede contraindicar el uso de memantina. Pero sí, la memantina como tratamiento modificadora que puede enlentecer el curso de la enfermedad ya se ha aprobado básicamente para el Alzheimer leve moderado que puede específicamente recibir este tipo de enfermedad. Otra cosa, la panacea que si yo tomo memantina me va a ayudar a revertir, no, hay que individualizarlo. Entonces siempre consultar bien con el médico, señor, hay que ver hasta qué punto, de repente qué grado está el Alzheimer con su familiar y evidentemente hay un curso, hay un tiempo de uso. Vamos con la siguiente llamada, 251-9422 y el 467-4499, 467-4499 son los teléfonos de Exitosa y ustedes tienen que anotarlo ahí en el refrigerador, en el cuadernito, en la pizarra, para que pues siempre hagan sus consultas y obviamente se beneficien de nuestras campañas que siempre estamos promoviendo gracias a Exitosa y gracias a Médicos en Acción. Repito una vez más los teléfonos, 251-9422 y el 467-4499, 467-4499. Aló, buenas tardes, Exitosa. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que si el doctor Daniel Bueno, podría repetir nuevamente el número de teléfono para la atención de la limpieza dental. Ah, claro que sí, encantado de la vida. No lo terminé de copiar. Ya. Que ¿De dónde nos estás llamando? Los teléfonos de Exitosa, ya los tengo acá, pero quiero que el doctor a ver si repite su número. ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas? De Surco. Ah, ok, listo. A ver, toma nota, ¿ya? Es el 7344-262. Repito, 73. Ya lo acaba de decir. ¿Ya está? ¿Lo tiene? 7344-262. 73446, no, perdón, 7344262. Listo, ese es el número. Ya, muy bien. Muchas gracias, muy amable por su llamada. Siguiente llamada. Aló. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Angélica, Angélica, ¿de dónde nos llamas? de la Victoria. Desde la Rica Vicky. Así es, Muy bien, Angélica. ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es que tengo mi mamá que es anciana, que tiene 89 años, de lo cual que mi mamá ya se olvida las cosas. ¿Es principio de Alzheimer? Eso quisiera saber. Ah, Ok, buena pregunta en parte. Hay que entender, como ya le mencionaba, que la paciente tiene edad avanzada y si los familiares han notado que se olvidó, uno puede olvidarse de dónde deja la llave. Lo encuentras y recuerdas que dejaste la llave. Si la mamita o la señora o que mencionan se olvida dónde deja las cosas y no recuerda, no está recordando específicamente qué sucedió, que fue a dejar la llave, que sucedió que fue a de repente cerrar la puerta de la cocina o se olvidó de apagar la cocina y ella no recuerda ni siquiera que lo prendió, son signos evidentemente ya avanzados en parte de que la señora tiene alteración de la memoria. Si eso está generando, en este caso la memoria episódica, si eso está generando que la señora esté en casa, que la tengan que cuidar, que no se pierda y que salga con muchos cuidados, obviamente tendría características muy fuertes de enfermedad de Alzheimer. Importante, hay que descartar que no esté asociado a presión alta, que no tenga diabetes, porque estas enfermedades como tal, que son enfermedades crónicas, también afectan al cerebro. Entonces hay que hacerle un chequeo en ese aspecto antes de hablar de Alzheimer, porque el Alzheimer no es secundario a hipertensión, a diabetes, es una enfermedad propiamente del cerebro en donde evidentemente hay muerte de células, específicamente que tiene que ver mucho con memoria, y hay que descartar siempre en toda persona que no tenga ese tipo de patologías o problemas tiroideos también.
Doctor Miguel Villavicencio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde lo encontramos? ¿Lo ubicamos? ¿Teléfono, dirección? Estamos laborando en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en el servicio de neurología. Estamos ahí básicamente toda la mañana, todos los días se hace consultorio externo en el área de neurología y estamos prestos a cualquier visita de los radiovidentes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Señores.